La taza se me escapó de los dedos y el café caliente salpicó la mesa cuando escuché el grito que todavía corta mi alma. ¿Te largas al asilo o duermes con el perro? Mi nuera rugió, sujetándome por la camisa como si yo no valiera nada. El olor del café recién hecho se volvió amargo en mi garganta y mis manos temblaron más que mi voz. Lo peor no fue el grito, fue ver a mi hijo allí, parado, mirando al suelo, sin el valor de defender a su propia madre. Soy Rosa Medina, tengo 76 años, y en ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía, no en tristeza, sino en coraje. Tomé el teléfono con calma, sin levantar la voz, e hice solo una llamada. Minutos después, la campana sonó. Mi nuera abrió la puerta, y cuando vio quién estaba del otro lado, su rostro perdió todo color. Porque lo que ocurrió en los minutos siguientes no solo silenció sus gritos, sino que hizo que todos en esa casa se arrodillaran de arrepentimiento. Pero antes de contarte lo que sucedió en ese momento, necesito volver atrás y revelar cómo comenzó todo aquella mañana de domingo. Y es ahí donde esta historia realmente empieza. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y si te gustan los relatos reales de valentía, justicia y redención, suscríbete ahora, porque lo que vas a ver a continuación te dejará sin aliento. Nunca imaginé que el sonido del mármol pudiera ser tan cruel. Cuando la taza se me resbaló de los dedos y el café hirviendo salpicó la mesa, sentí que algo en mí se quebraba también. Camila bajó las escaleras envuelta en su bata de terciopelo rojo, con ese perfume de diseñador que llenaba el aire como si quisiera borrar mi presencia. Me gritó sin miramientos, con un tono que jamás había escuchado dentro de una casa donde antes reinaba la risa. «¿Te largas al asilo o duermes con el perro?», dijo, y en ese instante mi cuerpo se tensó, pero no lloré. No podía. Mi hijo, apoyado contra la barra de mármol, sostenía una copa de vino tinto y su silencio me atravesó más que cualquier insulto. Intenté buscar sus ojos, pero Daniel prefirió observar las burbujas del vino antes que a su madre. Le pregunté, casi en un susurro, si de verdad permitiría aquello. No respondió. Solo dio un trago largo, con esa calma de quien se esconde tras el lujo para no enfrentar la vergüenza. La cocina relucía con la luz del mediodía, los electrodomésticos de acero, el olor del pan recién hecho y la humillación flotando entre nosotros. Yo me sentí diminuta, como una invitada indeseada en el hogar que ayudé a construir. Todo lo que alguna vez fue mío ahora pertenecía a alguien más. Camila continuó, lanzando mis zapatos dentro de una maleta vieja que ni siquiera cerraba bien. Decía que estorbaba, que una mujer jubilada debía estar en su lugar. Me mordí los labios para no responder. Durante 40 años había trabajado en la empresa textil que levantamos con Clara Ramírez. Guardé cada peso, cada bono, cada transferencia en mi cuenta de ahorro, pensando en un futuro tranquilo. Nunca imaginé que ese futuro incluiría la humillación de mi propio hijo. En ese momento comprendí que no importaba cuánto dinero tuviera en el banco, nadie puede comprar respeto. El reloj de pared marcaba las 10 y el aroma del café frío mezclado con el perfume de Camila me revolvía el estómago. Ella caminaba por la cocina como si fuera dueña del mundo, tocando con sus uñas pintadas el mármol de la encimera. Sus joyas tintineaban con cada movimiento, pequeñas cadenas de oro que reflejaban la luz de la lámpara de cristal. Yo recordé cuando esas mismas manos me abrazaron por primera vez, el día que se casó con Daniel. Pensé que tal vez el poder, el dinero, las cenas en restaurantes elegantes habían vaciado su corazón. Mi hijo seguía callado. Tenía las manos en los bolsillos, la mirada perdida. Su silencio pesaba tanto que me dolía respirar. No supe si quedarse callado era miedo o cobardía, pero dolía igual. Lo observé y me pregunté en qué momento lo perdí, cuando el amor se convirtió en una relación de apariencias. Los candelabros brillaban como si nada pasara, la casa parecía un hotel boutique, perfecta, impersonal y sin alma. Yo solo quería que alguien dijera mi nombre sin rabia. Cuando la voz me volvió al cuerpo, le hablé despacio, sin gritar. Le dije que me iría, pero no como ellos pensaban. Que una mujer puede ser echada de una casa, pero no de su dignidad. Camila soltó una carcajada, una risa hueca que rebotó en las paredes. Me miró con desprecio, creyendo que no tenía fuerzas para responder. No sabía que dentro de mí quedaba todavía una reserva silenciosa de valor.
La misma que usé cuando trabajaba doble turno para pagar los estudios de su marido. Tomé el teléfono de la mesa. Las teclas frías me recordaron que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría todo. Marqué el número de Clara, mi amiga y antigua socia, aquella que siempre me dijo que guardara mis documentos, mis títulos, mis acciones. Mientras el tono sonaba, mi corazón latía tan fuerte que parecía un tambor. Daniel no se movió. Camila me observaba con una mezcla de burla y desconfianza. Cuando la voz de Clara contestó al otro lado, solo dije 3 palabras. Ha llegado el momento. Colgué despacio. Sentí el temblor en mis manos, no de miedo sino de certeza. Subí al cuarto que había sido mío por años. El pasillo estaba lleno de cuadros con fotos familiares, risas congeladas que ya no significaban nada. La alfombra persa amortiguaba mis pasos. Entré y vi mi reflejo en el espejo, una mujer con el cabello gris, la espalda recta y los ojos más vivos que nunca. Abrí el armario, tomé la maleta que Camila había empacado y la volví a hacer. Esta vez, con mis propias manos y mi propia decisión. Desde la ventana del cuarto observé el jardín. Las flores seguían intactas, los rosales bien cuidados por el jardinero que aún me saludaba con respeto. Pensé que la belleza puede sobrevivir incluso al desprecio. Guardé mi cartera, mis joyas más simples y una carta que tenía guardada en la gaveta, escrita hace años por mi esposo antes de morir. No dejes que nadie te quite tu lugar en el mundo, decía. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí poder. Al bajar las escaleras, Camila ya no gritaba. Daniel seguía sin hablar, pero algo en su rostro había cambiado. Tal vez entendió que no hay herencia que valga más que la dignidad de una madre. Toqué el pomo de la puerta y escuché mi propia voz diciendo, «Adiós, Daniel». Afuera, el aire olía a lluvia y a libertad. A lo lejos se escuchó el timbre de la puerta. La historia, sin que nadie lo supiera, acababa de empezar. Cuando abrí la puerta, un viento tibio se coló desde el jardín y movió las cortinas de seda. Afuera estaba Clara, con ese porte de mujer que no necesita presentarse. Llevaba un traje color crema perfectamente planchado, un bolso de cuero italiano y ese perfume de jazmín que siempre me recordaba los pasillos del banco donde solíamos firmar contratos. Detrás de ella, 2 hombres con portafolios y un coche negro estacionado frente al portón daban la escena de una visita importante. Camila apareció detrás de mí, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si ya sospechara que algo se movía fuera de su control. «Rosa, vine tan pronto como pude», dijo Clara con una calma que me dio alivio. «Necesitamos hablar, y hacerlo ahora». Su voz sonaba tan serena, tan distinta del caos que había dejado dentro de la casa. Camila, con una sonrisa falsa, preguntó quién era aquella mujer. La respuesta llegó como un golpe seco: «Soy la socia y amiga de tu suegra. Tal vez deberías mostrar un poco más de respeto». La tensión se cortó con el sonido de las hojas de los documentos al abrirse. Daniel, detrás de Camila, se acercó curioso, sin entender nada todavía. Clara entró con paso firme, sin pedir permiso, y su sola presencia cambió el aire de la casa. Era como si el lujo se inclinara ante alguien acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Se sentó en el sillón principal, aquel de terciopelo azul que Camila había comprado en una boutique de diseño. La forma en que Clara dejó su bolso sobre la mesa fue un gesto de autoridad. Yo la conocía bien, nunca hacía movimientos inútiles. «Rosa, hay decisiones que no pueden esperar», dijo. Sentí que el corazón me latía tan fuerte como aquel día en que firmé mi primera cuenta conjunta con ella, hace más de 30 años. Camila la observaba con recelo, tocando nerviosa su collar de perlas. Daniel intentaba mantener una compostura que ya no le pertenecía. Clara desplegó los documentos sobre la mesa, y el sonido del papel contra el mármol llenó el silencio. Explicó que aún poseía parte de mis acciones y que, según los registros del banco, la propiedad donde vivían estaba a mi nombre. Camila rió, incrédula. «Debe haber un error, esa casa es nuestra», dijo con soberbia. Clara ni siquiera se dignó a mirarla. «Los errores, señora, suelen ser morales, no legales», contestó, y cada palabra cayó como plomo. Mientras la escuchaba, recordé los años de esfuerzo, los viajes que nunca hice, los bonos que rechacé, las noches en vela revisando balances.
Todo por construir una estabilidad que ahora veía convertida en arma. Clara siempre había tenido esa mezcla de elegancia y dureza. Podía hablar de dinero con la misma calma con que alguien habla del clima. Camila, en cambio, parecía una niña atrapada en una vida demasiado grande para su alma. Me dolía verla aferrada al lujo, creyendo que eso era poder. Yo también lo creí alguna vez. Daniel se acercó un poco más. «Mamá, ¿de qué está hablando?», preguntó. Su tono ya no era el del hombre que me había ignorado esa mañana, sino el del hijo confundido que busca respuestas. Lo miré con ternura y también con distancia. «De lo que nunca quisiste escuchar», respondí. Clara lo observó unos segundos y después señaló los papeles. «Rosa, solo falta tu firma para iniciar el proceso de venta». Me quedé inmóvil. Las palabras proceso de venta resonaron dentro de mí como campanas. Sentí que mi vida entera se resumía en esa decisión. Camila se abalanzó sobre los documentos antes de que yo pudiera tocar la pluma. «No vas a hacer esto. No puedes vender lo que es nuestro», gritó. Su desesperación hizo vibrar las copas de vino que aún estaban sobre la mesa. Clara no se movió. Solo cruzó las piernas, y esa quietud fue más intimidante que cualquier grito. Yo me quedé mirando el reflejo del candelabro en el mármol, pensando que tal vez había llegado la hora de poner precio al respeto que me negaron. Un precio justo, pero inquebrantable. El silencio volvió a la habitación como una ola que arrastra todo. Daniel tomó una de las copas y la apretó con fuerza, al punto de que pensé que iba a romperla. «¿De verdad vas a hacer esto, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «No, hijo, no lo voy a hacer». Pausé, respiré hondo, «lo voy a terminar». Camila soltó una carcajada amarga, como quien se ríe para no aceptar la derrota. Clara me pasó la pluma. El brillo metálico reflejaba la luz dorada del atardecer que entraba por las ventanas grandes. Sostuve la pluma y por un instante pensé en todo lo que había callado. El lujo, las cuentas bancarias, los títulos de propiedad, todo eso había sido solo un medio para sobrevivir. Ahora eran mis herramientas de justicia. Miré a Clara, que asintió con un gesto leve. Me vi a mí misma reflejada en la superficie del mármol, una mujer cansada, sí, pero todavía de pie. Apreté la pluma entre los dedos y pensé en mi esposo, en los años perdidos, en la palabra dignidad. Luego miré a Camila, que empezaba a darse cuenta de que el juego se había terminado. Clara colocó su mano sobre mi hombro. «Lo que estás a punto de hacer cambiará todo», susurró. Y lo supe. Esa sonrisa suya, tranquila y contenida, no era de triunfo sino de respaldo. Ella sabía que ese momento no era de venganza, sino de recuperación. No respondí. Solo bajé la mirada hacia el documento y sentí como el aire se hacía más pesado. El lujo de aquella casa se volvió ajeno, las luces parecían más frías, y la verdad, más nítida. La tinta aún no había tocado el papel, pero el cambio ya había comenzado. Nos sentamos en la sala principal, esa donde los candelabros colgaban como lágrimas de cristal sobre nuestras cabezas. Era una habitación perfecta, diseñada para aparentar elegancia, muebles italianos, cortinas de seda marfil, una alfombra persa que olía a polvo y perfume. A veces pienso que Camila decoró la casa no para vivirla, sino para que los demás la envidiaran. Clara se acomodó en el sillón más caro, cruzó las piernas y abrió la carpeta con la calma de quien está acostumbrada a firmar acuerdos en despachos de abogados. Daniel, en cambio, parecía un niño perdido en medio de un teatro que no entendía. Clara hablaba con su tono suave, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia. Explicó que mis acciones seguían activas, que todavía tenía poder dentro de la empresa y que, según el registro del banco, esta casa seguía a mi nombre. Camila soltó una carcajada corta, incrédula. «Debe haber un error», dijo, con voz tensa. «Nosotros tenemos la escritura». Clara ni se inmutó. «Lo que ustedes tienen es el usufructo», contestó, «pero la propiedad es de Rosa Medina». Y el silencio que siguió fue tan espeso que hasta el reloj del salón pareció detenerse. Mientras Clara hablaba, yo la observaba como si el pasado me regresara de golpe. Recordé nuestras reuniones en el viejo edificio de la empresa, los cafés interminables, las noches revisando balances y los viajes en autobús cuando el dinero no alcanzaba para avión. En aquellos años no había lujos, pero sí respeto.
Ese respeto que ahora parecía haberse evaporado entre las paredes de una mansión demasiado grande. Vi a Daniel llevarse las manos al rostro, confundido. Quizás por primera vez comprendía que nada de lo que tenía le pertenecía realmente. Camila, sin embargo, no aceptaba la realidad. Caminaba por la sala, los tacones sonando sobre el mármol, las manos temblorosas, el collar de perlas rebotando contra su pecho. «Ustedes no pueden hacer esto», gritó. «Esta casa es nuestra». Clara la miró con compasión y una pizca de lástima. «Las casas se compran con dinero, pero se pierden por soberbia», le dijo con voz serena. Yo bajé la vista, evitando que mis lágrimas traicionaran la fuerza que intentaba mantener. No era venganza lo que sentía, era algo más profundo, el final del miedo. El sonido de una copa rompiéndose nos hizo girar. Daniel había dejado caer su vino tinto sobre la alfombra persa. El líquido oscuro se extendió como una mancha irreversible, un espejo de lo que estaba ocurriendo. «Mamá, ¿por qué no me dijiste esto antes?», preguntó, con una mezcla de asombro y reproche. No supe si responder con ternura o con verdad. Elegí la verdad. «Porque confié, hijo», dije. Y la confianza, cuando se entrega a ciegas, termina costando caro. En ese instante sentí que una parte de mí también se liberaba. Clara me extendió la pluma, pero mis dedos temblaban. El contrato frente a mí no era solo un papel, era el resumen de una vida entera. Vi los números de cuenta, las cláusulas, las fechas de transferencia. Todo estaba en orden, como si el destino mismo hubiera preparado esa escena. Camila se acercó para arrebatar los documentos, pero Clara se adelantó, su mano firme como una muralla. «Ni un paso más, señora», dijo con frialdad. Y por primera vez vi a mi nuera detenerse, sin palabras, como si entendiera que el dinero ya no la protegía. Mi mente viajaba a los días en que Daniel era pequeño y yo firmaba contratos sin leer demasiado, confiando en que el futuro sería generoso. Ahora, al ver mi firma sobre esas hojas, entendí que el futuro no se escribe con ilusiones, sino con decisiones. «Rosa, ¿estás lista?», murmuró Clara. Yo asentí. No sé si fue coraje, tristeza o dignidad lo que me movió, pero sentí una corriente caliente subir por mi pecho. Tomé la pluma y la dejé descansar sobre la línea vacía, justo antes de firmar. Camila intentó romper el silencio con insultos, pero su voz ya no tenía fuerza. La casa, tan llena de lujo, parecía un escenario hueco. Los cuadros, las lámparas, los muebles, todo brillaba con una luz triste, como si supieran que la mentira estaba por terminar. Daniel me observaba en silencio, con los ojos enrojecidos. No era el hijo que me ignoró esa mañana, era un hombre viendo cómo se desmoronaba su comodidad. Clara se levantó, recogió los papeles y los colocó con cuidado sobre la mesa. «La decisión es tuya, Rosa», dijo. Respiré despacio. La tinta estaba lista, la pluma esperaba, y mi corazón también. Cerré los ojos un instante, imaginando el sonido del mar, los días simples en los que la dignidad no era una lucha. Cuando los abrí, todo estaba claro. Extendí la mano y escribí mi nombre completo con letra firme. Clara sonrió. Camila dio un paso atrás, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Y en medio de ese silencio absoluto, escuché mi propia voz, suave pero definitiva. Ahora sí, todo va a cambiar. Nos sentamos en la sala principal, esa donde los candelabros colgaban como lágrimas de cristal sobre nuestras cabezas. Era una habitación perfecta, diseñada para aparentar elegancia, muebles italianos, cortinas de seda marfil, una alfombra persa que olía a polvo y perfume. A veces pienso que Camila decoró la casa no para vivirla, sino para que los demás la envidiaran. Clara se acomodó en el sillón más caro, cruzó las piernas y abrió la carpeta con la calma de quien está acostumbrada a firmar acuerdos en despachos de abogados. Daniel, en cambio, parecía un niño perdido en medio de un teatro que no entendía. Clara hablaba con su tono suave, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia. Explicó que mis acciones seguían activas, que todavía tenía poder dentro de la empresa y que, según el registro del banco, esta casa seguía a mi nombre. Camila soltó una carcajada corta, incrédula. «Debe haber un error», dijo, con voz tensa. «Nosotros tenemos la escritura». Clara ni se inmutó. «Lo que ustedes tienen es el usufructo», contestó,
pero la propiedad es de Rosa Medina. Y el silencio que siguió fue tan espeso que hasta el reloj del salón pareció detenerse. Mientras Clara hablaba, yo la observaba como si el pasado me regresara de golpe. Recordé nuestras reuniones en el viejo edificio de la empresa, los cafés interminables, las noches revisando balances y los viajes en autobús cuando el dinero no alcanzaba para avión. En aquellos años no había lujos, pero sí respeto. Ese respeto que ahora parecía haberse evaporado entre las paredes de una mansión demasiado grande. Vi a Daniel llevarse las manos al rostro, confundido. Quizás por primera vez comprendía que nada de lo que tenía le pertenecía realmente. Camila, sin embargo, no aceptaba la realidad. Caminaba por la sala, los tacones sonando sobre el mármol, las manos temblorosas, el collar de perlas rebotando contra su pecho. «Ustedes no pueden hacer esto», gritó. «Esta casa es nuestra». Clara la miró con compasión y una pizca de lástima. «Las casas se compran con dinero, pero se pierden por soberbia», le dijo con voz serena. Yo bajé la vista, evitando que mis lágrimas traicionaran la fuerza que intentaba mantener. No era venganza lo que sentía, era algo más profundo, el final del miedo. El sonido de una copa rompiéndose nos hizo girar. Daniel había dejado caer su vino tinto sobre la alfombra persa. El líquido oscuro se extendió como una mancha irreversible, un espejo de lo que estaba ocurriendo. «Mamá, ¿por qué no me dijiste esto antes?», preguntó, con una mezcla de asombro y reproche. No supe si responder con ternura o con verdad. Elegí la verdad. «Porque confié, hijo», dije. Y la confianza, cuando se entrega a ciegas, termina costando caro. En ese instante sentí que una parte de mí también se liberaba. Clara me extendió la pluma, pero mis dedos temblaban. El contrato frente a mí no era solo un papel, era el resumen de una vida entera. Vi los números de cuenta, las cláusulas, las fechas de transferencia. Todo estaba en orden, como si el destino mismo hubiera preparado esa escena. Camila se acercó para arrebatar los documentos, pero Clara se adelantó, su mano firme como una muralla. «Ni un paso más, señora», dijo con frialdad. Y por primera vez vi a mi nuera detenerse, sin palabras, como si entendiera que el dinero ya no la protegía. Mi mente viajaba a los días en que Daniel era pequeño y yo firmaba contratos sin leer demasiado, confiando en que el futuro sería generoso. Ahora, al ver mi firma sobre esas hojas, entendí que el futuro no se escribe con ilusiones, sino con decisiones. «Rosa, ¿estás lista?», murmuró Clara. Yo asentí. No sé si fue coraje, tristeza o dignidad lo que me movió, pero sentí una corriente caliente subir por mi pecho. Tomé la pluma y la dejé descansar sobre la línea vacía, justo antes de firmar. Camila intentó romper el silencio con insultos, pero su voz ya no tenía fuerza. La casa, tan llena de lujo, parecía un escenario hueco. Los cuadros, las lámparas, los muebles, todo brillaba con una luz triste, como si supieran que la mentira estaba por terminar. Daniel me observaba en silencio, con los ojos enrojecidos. No era el hijo que me ignoró esa mañana, era un hombre viendo cómo se desmoronaba su comodidad. Clara se levantó, recogió los papeles y los colocó con cuidado sobre la mesa. «La decisión es tuya, Rosa», dijo. Respiré despacio. La tinta estaba lista, la pluma esperaba, y mi corazón también. Cerré los ojos un instante, imaginando el sonido del mar, los días simples en los que la dignidad no era una lucha. Cuando los abrí, todo estaba claro. Extendí la mano y escribí mi nombre completo con letra firme. Clara sonrió. Camila dio un paso atrás, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Y en medio de ese silencio absoluto, escuché mi propia voz, suave pero definitiva. Ahora sí, todo va a cambiar. La sala parecía detenida en el tiempo. El aire olía a vino derramado y a perfume caro. La lámpara de cristal colgaba inmóvil sobre nuestras cabezas, reflejando un brillo dorado sobre el mármol. Clara colocó el contrato sobre la mesa y se acomodó los lentes con un gesto preciso. Daniel seguía callado, con la mirada fija en el suelo, mientras Camila respiraba entrecortado, con las manos aún manchadas de maquillaje corrido. Me quedé de pie frente al documento, sintiendo que ese papel tenía más peso que toda mi vida entera. «Rosa, cuando estés lista», dijo Clara. Y en ese instante supe que no se trataba de estar lista,
sino de no volver atrás. Tomé la pluma con una lentitud que no era duda, sino conciencia. En el reflejo del mármol vi a la mujer que había sido, la que confiaba demasiado, la que guardaba silencio para no incomodar, la que creía que la dignidad no se perdía mientras se mantuviera la paz. Pero la paz también se compra, y suele pagarse con el alma. Pensé en mis cuentas congeladas, en las transferencias que había hecho a Daniel para ayudarlo con sus deudas, en las veces que me pidió mi tarjeta solo por unos días. Todo eso me vino encima como un inventario de ingratitud. Camila se levantó tambaleante. «Si firmas, nos destruyes», dijo con voz quebrada. La miré sin rencor. «Si no firmo, me destruyo yo». Su silencio fue mi respuesta. Sentí la mirada de Daniel sobre mí, temblorosa, casi infantil. «Mamá, no lo hagas», suplicó. Esa palabra, mamá, resonó dentro de mí como un eco de tiempos mejores. Por un momento dudé, pero Clara me tocó el hombro con firmeza. «Rosa, hay decisiones que sanan lo que el perdón no puede». Asentí. Respiré profundo. El sonido de la pluma al deslizarse sobre el papel fue seco, definitivo, como un sello invisible. La tinta negra brilló bajo la luz, y mi nombre se formó con una claridad que no recordaba tener. Rosa Medina. Ese era yo. No la suegra, no la anciana, no la carga. Era la mujer que había aprendido a elegir su paz sobre la costumbre. Camila se llevó las manos a la boca y sollozó. Daniel cerró los ojos. Clara guardó el contrato sin decir palabra, pero su expresión decía todo: respeto. El silencio posterior fue denso, pero ya no era incómodo. Era un silencio de conclusiones, el que queda después de un terremoto. Observé la casa con una calma nueva. Los muebles de diseñador, los candelabros, las cortinas largas, los retratos familiares que ya no me pertenecían. Todo ese lujo que había usado como consuelo ahora me parecía ajeno, innecesario. Me di cuenta de que el valor no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de mirar a los ojos a quien intentó humillarte y no temblar. Camila se acercó y se arrodilló frente a mí. «Por favor, no lo hagas», murmuró. Su voz ya no tenía la arrogancia de antes, solo miedo. Le acaricié el cabello con una ternura que me sorprendió. «Camila, a veces la vida enseña más con pérdidas que con regalos». Ella lloró, apoyando la frente en mis rodillas. Daniel se apartó, incapaz de sostener la escena. Clara miró por la ventana, dándonos espacio. El sol comenzaba a bajar, tiñendo la sala de un color ámbar, casi nostálgico. Me alejé unos pasos y observé mi firma, aún fresca. No era solo un trazo de tinta, era una frontera. A un lado quedaba el miedo, del otro, la libertad. Clara guardó los documentos en su portafolio de cuero y me ofreció su brazo. «Terminó, Rosa», dijo con suavidad. «No, Clara, apenas empieza», respondí. En mi voz había algo nuevo, un tono que no recordaba haber usado nunca: autoridad. Por fin la vida me pertenecía, aunque nadie lo entendiera. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Daniel se levantó lentamente y se acercó. «¿A dónde vas?», preguntó. Lo miré con ternura, pero también con distancia. «A donde ya no me necesiten para vivir tranquilos». «Esa no es una respuesta», replicó, casi con enojo. «Es la única que puedo darte». Mi hijo retrocedió un paso. Por primera vez, parecía ser el quien no sabía cómo sostenerse. Camila lo miró, buscando apoyo, pero encontró un vacío que ella misma había construido. Me dirigí hacia la puerta. Cada paso resonaba sobre el mármol con un eco suave, como si la casa me despidiera. Clara me abrió el camino y yo respiré el aire fresco del atardecer. Afuera, el cielo se teñía de naranja y el viento olía a promesa. Me di cuenta de que ese momento, que tantos considerarían una pérdida, era mi mayor ganancia. Dejar atrás una vida que no me respetaba era el verdadero triunfo. «Vamos, Clara», dije, sin mirar atrás. Y así crucé la puerta, dejando en esa casa mi pasado, mis culpas y hasta mi miedo. Escuché a Camila llorar y a Daniel llamar mi nombre, pero no me detuve.
No era una huida, era mi regreso a mí misma. Caminé hacia el coche negro que esperaba en la entrada. El reflejo del portón en el metal me mostró una mujer distinta. No la que dependía del amor ajeno, sino la que aprendió a sostener su propio nombre. No había dado ni 3 pasos hacia la puerta cuando escuché su voz. «Rosa, por favor, no nos dejes». Me giré despacio, como si cada segundo pesara una vida. Camila estaba en el suelo, con el rostro empapado en lágrimas, sosteniendo el borde de mi vestido. Su bata de seda parecía otra piel, arrugada, sin brillo. Aquella mujer que horas antes me gritaba que me fuera ahora me rogaba que me quedara. Por un momento, mi corazón dudó. No porque creyera en su arrepentimiento, sino porque reconocer la fragilidad del otro también duele. Clara me observaba desde el umbral, sin decir nada, dejando que la escena respirara. Camila apretó mis manos con fuerza. «Perdóname, estaba enojada, no pensé lo que decía». La miré en silencio, dejando que sus palabras flotaran entre nosotras como humo. «¿Te acuerdas cuando me empujaste hacia el perro?», pregunté, sin levantar la voz. Ella cerró los ojos y asintió con un gesto torpe. «Fue el enojo, Rosa, lo juro. No quería herirte». «Ya lo hiciste», respondí, «y lo peor es que te heriste a ti misma». La dignidad, cuando se pierde, no se recupera con lágrimas. Camila bajó la mirada, avergonzada, y su collar de perlas rodó hasta mis pies. Lo recogí y lo coloqué sobre la mesa sin decir más. Daniel estaba detrás de ella, con el rostro enrojecido, mirando la escena sin atreverse a intervenir. Me di cuenta de que la cobardía también se hereda, que hay silencios que se aprenden. «Mamá, por favor», dijo apenas. No me acerqué. En ese instante entendí que no podía ser madre y juez al mismo tiempo. Lo observé con ternura, pero con distancia. La misma distancia que años atrás no supe mantener. Clara, paciente, mantenía las manos cruzadas, esperando mi decisión. No había prisa. El poder, cuando finalmente es tuyo, no necesita gritar. Miré alrededor. La sala seguía intacta, con sus cortinas de lino, las lámparas encendidas, el vino caro derramado sobre el mármol. Todo era tan hermoso y tan inútil. Pensé en las veces que Camila se jactó del spa de lujo donde pasaba las tardes, en las joyas que mostraban los almuerzos del club privado. Todo eso, ahora, no le servía para nada. El lujo no es refugio cuando el alma está vacía. Lo entendí demasiado tarde en mi vida, pero ella lo estaba aprendiendo más rápido de lo que creía posible. Me incliné un poco, lo suficiente para verla de cerca. Camila, lo que destruye no es el dinero, es lo que hacemos cuando creemos que nos pertenece todo. Su llanto se detuvo un segundo. «¿Entonces qué quieres que haga?», preguntó con voz temblorosa. «Aprender a perder sin odiar», dije. La vi cerrar los ojos, respirar hondo, y sentí compasión. No porque la perdonara, sino porque por primera vez su llanto sonaba humano, sin máscaras. Daniel se arrodilló junto a ella, sin tocarla. A veces el amor también se avergüenza. Clara dio un paso adelante, con su elegancia intacta. «Rosa, es mejor irnos», susurró. «No hay nada más que decir aquí». Asentí. Me aparté de Camila, que seguía aferrada a mi vestido. Su mano resbaló, y supe que era momento de soltar. Me erguí con calma y la miré una última vez. «No te deseo mal, Camila», dije, «pero la vida no enseña con abrazos, enseña con caídas». Ella asintió entre lágrimas, y esa imagen quedó grabada en mí, la de una mujer que por fin entendía que no se puede construir felicidad sobre el orgullo. Subí las escaleras lentamente, escuchando mis propios pasos sobre la alfombra persa. Cada escalón era un recuerdo que dejaba atrás. Las cenas, las risas falsas, los silencios incómodos. Entré en mi habitación, abrí el armario y guardé mis pocas cosas en una maleta vieja. El perfume de lavanda aún flotaba en el aire. Guardé mi cepillo, una bufanda de lana y los pocos papeles que me quedaban. Al tomar mi cartera, vi mi tarjeta de crédito, esa que tantas veces Daniel usó solo por emergencia. La guardé sin rencor, sabiendo que ya no la necesitaría para comprar mi tranquilidad. Cuando bajé, la escena seguía igual. Camila en el suelo, Daniel sin saber qué decir,
y Clara esperándome en la puerta con el portafolio bajo el brazo. Me acerqué a ellos una última vez. No se preocupen, dije, la casa quedará en buenas manos. Ustedes tienen otras cosas que aprender. ¿A dónde vas?, preguntó Daniel. A donde no tenga que pedir permiso para existir, respondí. Su mirada se nubló, pero no insistió. Tomé mis llaves, respiré hondo y crucé la puerta. El aire de afuera era fresco, limpio, sin perfume ni mentiras. El coche de Clara esperaba con el motor encendido. Antes de subir, miré la casa por última vez. Las luces seguían encendidas, pero ya no alumbraban mi vida. Me senté en el asiento del copiloto, y al cerrar la puerta sentí que todo el ruido del mundo se apagaba. Clara arrancó sin decir palabra. La noche se abría ante mí, y por primera vez en mucho tiempo, no temía al silencio. El pasillo olía a cera y a recuerdos. Las luces cálidas de las lámparas iluminaban los cuadros familiares. Rostros sonrientes congelados en un tiempo que ya no existía. Cada paso sobre la alfombra persa resonaba como una despedida. Al llegar a mi cuarto, abrí la puerta despacio, temiendo que hasta las paredes pudieran doler. El aire estaba quieto, con ese aroma a lavanda que siempre me acompañó. Me detuve un instante en la entrada y comprendí que ese espacio había sido mi refugio, pero también mi prisión. Todo lo que alguna vez amé estaba allí, ordenado con una ternura que ya no tenía dueño. El espejo ovalado frente a la cama reflejaba una versión de mí que apenas reconocía. El cabello gris, el rostro cansado, los ojos más vivos que nunca. Sobre la cómoda descansaban mis joyas, unas pocas piezas de plata, un reloj que ya no marcaba la hora y un frasco de perfume que había perdido su aroma. Pasé los dedos por la superficie de madera, sintiendo el polvo como una caricia de despedida. Recordé cuántas veces doblé la ropa de Daniel aquí, cuántas noches esperé su llamada. El tiempo se mide distinto cuando el corazón está roto. Abrí el armario y tomé mi abrigo. Dentro aún colgaban vestidos que nunca usé, comprados en épocas donde la ilusión de aparentar valía más que la paz. Toqué la tela suave, recordando los días en que creía que la elegancia era una forma de respeto. Ahora entendía que el verdadero respeto es poder mirarte al espejo sin vergüenza. En una caja encontré cartas antiguas de mi esposo, Antonio. Sus palabras estaban gastadas, pero aún tenían calor. Nunca permitas que te quiten tu voz, ni siquiera los que amas. Las leí una última vez antes de guardarlas en la maleta. Junto a la ventana, sobre el escritorio, descansaban documentos que llevaba años sin revisar. Contratos de la empresa, recibos del banco, extractos de cuenta, promesas en papel. Los miré con distancia. Ese dinero que tanto me había costado juntar se convirtió en la cadena que me ató a una familia que dejó de verme. No me arrepentía de haber trabajado, pero sí de haber callado tanto. Guardé los papeles en una carpeta de cuero y los cerré con un nudo firme. No era un adiós a mis bienes, era un adiós a la necesidad de justificar mi valor con ellos. El viento se coló por la ventana entreabierta y movió las cortinas de lino. Desde allí se veía el jardín, con sus rosales abiertos y el sonido suave de la fuente. Esa vista me había consolado muchas veces. Pensé que quizá la belleza siempre estuvo ahí, esperando a que dejara de mirar hacia el dolor. Cerré la ventana, no para sellar el pasado, sino para no dejar que siguiera entrando el frío. A veces cerrar algo también es una forma de cuidarse. Tomé asiento en la cama. El colchón hundido conservaba la forma de mi cuerpo, testigo silencioso de tantas noches en vela. Recordé los domingos tranquilos, las mañanas de café, las veces que Camila tocó la puerta sin esperar respuesta. La costumbre de servir a todos me había vuelto invisible. Pasé la mano sobre la colcha y supe que era la última vez. No lloré. Las lágrimas, cuando sobran, se secan en orgullo. Me levanté y empecé a guardar las cosas esenciales. Mis medicinas, mi chal, un álbum de fotos y un pequeño sobre con dinero en efectivo. Guardé también una carta que había escrito para Daniel tiempo atrás, donde le pedía que no olvidara de dónde venía. No sabía si algún día se atrevería a leerla, pero necesitaba dejarla allí, como un rastro de amor sin rencor. Cerré la maleta, escuchando el clic del cierre como un punto final. Antes de salir, observé por última vez el cuarto. La lámpara de cristal seguía encendida, derramando una luz cálida sobre la cama. En el suelo,
Un par de pantuflas esperaban mis pies, pero ya no las necesitaba. Me incliné, las toqué, y las dejé donde estaban. Adiós, susurré, no al cuarto, sino a la mujer que solía habitarlo. Esa que callaba para no incomodar. Esa que creía que amar era aguantar. Me di la vuelta y apagué la luz. Cuando abrí la puerta, Clara estaba en el pasillo, con su abrigo sobre los hombros y una expresión tranquila. «¿Lista?», preguntó. «Sí», respondí, con voz firme. Tomé la maleta, ligera como nunca, y bajamos juntas las escaleras. Mientras descendíamos, sentí que cada peldaño borraba un pedazo del pasado. Al llegar al vestíbulo, el sonido del candelabro oscilando fue el último eco de mi vida anterior. Afuera, la noche me esperaba con los brazos abiertos. El sonido del motor del coche aún resonaba cuando escuché mi nombre detrás de mí. «Mamá, espera». La voz de Daniel me alcanzó justo cuando Clara abría la puerta del vehículo. Me quedé quieta, con la mano en el asa, sintiendo cómo el aire de la noche se detenía. Me giré lentamente. Él corría hacia mí con el rostro descompuesto, sin el brillo de soberbia que solía tener. Detrás, Camila permanecía en el umbral, envuelta en su bata, con los brazos cruzados y la mirada rota. El portón de hierro estaba abierto, y por un instante todo el lujo de la casa se volvió un escenario vacío, inútil. Daniel se detuvo frente a mí, respirando agitado. «Yo no quise que pasara así», dijo, casi sin aire. Tenía los ojos hinchados, las manos crispadas, la voz de un niño atrapado en un cuerpo de adulto. Me quedé observándolo, tratando de reconocer al hijo que crié entre sacrificios y esperanzas. Había amor en él, lo sabía, pero también miedo. Miedo a su esposa, al que dirán, al peso de su propia cobardía. «No supe qué hacer», murmuró, y esa frase cayó como una piedra en el silencio. «Hacer nada también es una elección, Daniel», respondí con calma, «y a veces duele más que un golpe». Él bajó la cabeza, avergonzado. «Mamá, no quiero que te vayas así, no así». Sus palabras eran un eco de algo que ya había escuchado muchas veces, el arrepentimiento que llega tarde. Lo observé con un nudo en el pecho, sabiendo que la ternura que sentía por él aún era más fuerte que mi orgullo. Pero ya no bastaba con amor. Lo que se rompe por falta de respeto no se repara con lágrimas. Clara esperó unos metros atrás, dejando que la escena siguiera su curso. Su silencio era la clase de respeto que solo alguien que ha perdido algo importante entiende. Camila avanzó un paso, sin acercarse demasiado. «Daniel, déjala ir», dijo con voz seca. «No entiendes, Camila», respondió él, «esto no es solo una casa. Es mi madre». Ella lo miró con rabia y miedo al mismo tiempo. «Tu madre nunca te pidió que eligieras, fuiste tú quien decidió no verla». Daniel la miró con una mezcla de furia y tristeza, como si acabara de comprender lo que realmente había hecho. Yo los veía discutir y sentí que ya no pertenecía a ese mundo de excusas. A veces uno se va no porque deje de amar, sino porque el alma ya no soporta tanto ruido. El viento levantó el dobladillo de mi abrigo, y ese gesto pequeño me recordó que la vida sigue moviéndose incluso cuando los demás se detienen. «Mamá, dame una oportunidad para arreglar esto», pidió Daniel. Lo miré con ternura. «¿Y cómo arreglas lo que nunca defendiste?», pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no respondió. Su silencio era ahora un espejo del mío. Quizá entendió que no se trata de hablar, sino de haber hablado cuando más se necesitaba. Clara bajó la mirada, y supe que compartía conmigo la misma impotencia. Camila se giró hacia la casa y murmuró algo que no escuché del todo. Solo alcancé a oír: «No puede ser que todo acabe así». Pero sí, podía ser. Las cosas terminan cuando dejamos de cuidar lo que las sostiene. Yo sentí un cansancio sereno, ese que llega cuando ya no hay nada que explicar. Miré a Daniel, le acaricié el rostro y le dije despacio: «Cuando quieras ser valiente, sabrás dónde encontrarme. No como tu madre, sino como una mujer que ya no tiene miedo». Su expresión cambió, como si esa frase lo desarmara. Me acerqué a Clara y ella abrió la puerta del coche sin decir nada. Antes de entrar, volteé una última vez. Daniel permanecía de pie, mirando el suelo, con las manos hundidas en los bolsillos. Camila, detrás de él, se apoyaba en el marco de la puerta, frágil y silenciosa.
El contraste era cruel, tanto lujo, tanta elegancia, y ni un solo gesto de amor verdadero entre ellos. Me dolió más por él que por mí, porque sabía que el arrepentimiento pesa más que cualquier herencia. Mientras el coche arrancaba, vi por el espejo cómo la casa se hacía pequeña en la distancia. El camino se iluminaba con faroles dorados, y el reflejo del cristal mostraba mi rostro sereno. Clara puso una mano sobre la mía y me dijo: «A veces, irse es la única forma de quedarse contigo misma». Asentí. En ese momento comprendí que había cerrado una puerta sin necesidad de echar llave. Lo que se pierde por falta de amor, no se recupera con promesas. El ruido del motor se mezclaba con el viento, y el mundo afuera parecía nuevo. Sentí la garganta apretada, pero no lloré. Mis lágrimas ahora eran una herencia que solo entregaría a quien las mereciera. Mientras el coche se alejaba, pensé en lo que le había dicho a mi hijo y me pregunté si algún día sabría perdonarse. La dignidad es un viaje largo, pero no todos deciden hacerlo. Yo, por fin, había empezado el mío. ¿Y tú? ¿Le darías otra oportunidad a quien cayó cuando más necesitaba su voz, o cerrarías la puerta para siempre? El coche avanzó despacio por una calle bordeada de jacarandas. Los pétalos lilas caían sobre el parabrisas como una lluvia suave que limpiaba los restos de mi vida anterior. No hablábamos, pero el silencio entre Clara y yo no era incómodo. Era ese tipo de silencio que solo existe entre quienes han sobrevivido a demasiadas cosas. Cuando el coche se detuvo frente a una casa blanca con ventanales grandes, sentí que el aire cambiaba. No era una mansión, ni un edificio de lujo. Era un hogar, y eso ya era más de lo que tenía en años. El portón se abrió con un chirrido suave. Dentro, un jardín pequeño con rosales, bancos de hierro y una fuente que murmuraba. Había olor a pan recién hecho y a ropa limpia. Clara me miró y dijo: «Bienvenida, Rosa. Aquí no hay jerarquías, solo historias». Bajé del coche con lentitud, dejando que mis pies tocaran la tierra húmeda. Por primera vez en mucho tiempo, el suelo no parecía ceder bajo mis pasos. Una enfermera se acercó sonriendo, con uniforme azul claro y manos cálidas. «Doña Rosa, la estábamos esperando». Nadie me llamaba así desde hace años. Entramos al recibidor. El piso era de madera clara, el aire olía a jabón y a flores. En las paredes, fotografías de los residentes, rostros con arrugas hermosas, ojos vivos, sonrisas sin filtros. No había candelabros ni mármol, pero había paz. La enfermera me mostró mi habitación, una cama sencilla, una ventana que daba al jardín y una mesita de noche con un florero de margaritas. «Puede decorarla como quiera», me dijo. Sonreí. No necesitaba más. Lo esencial, cuando se ha perdido tanto, cabe en una maleta pequeña y un corazón dispuesto. Me senté en la cama y miré a Clara. Ella había sido mi amiga en los años buenos, mi socia en los difíciles y ahora mi testigo en la reconstrucción. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy viva, y eso ya es bastante», respondí. Ella asintió, comprendiendo sin palabras. Dejó sobre la mesa un sobre con algunos documentos y una llave. «Dejé a tu nombre una cuenta en el banco. Lo tuyo está seguro, Rosa». La miré sorprendida. No por el dinero, sino por el gesto. No hay mayor lujo que tener a alguien que cuida de ti sin pedir nada a cambio. Después de que Clara se fue, abrí la ventana. El aire fresco se coló por las cortinas, trayendo consigo el canto de los pájaros. Escuché risas a lo lejos, voces suaves que hablaban de cosas simples, comidas, visitas, flores. Me di cuenta de que eso era la vida real, no los cócteles ni los vinos caros, sino la rutina con alma. En ese lugar de gente olvidada, encontré una calma que el lujo nunca me dio. Me recosté y cerré los ojos. El silencio ya no dolía, ahora era descanso. Al día siguiente, el sol entró temprano por la ventana. Una mujer de cabello gris tocó la puerta y me ofreció café. «Soy Teresa», dijo con una sonrisa amplia. Hablamos por horas, de hijos, de ausencias, de errores. Cada palabra suya era un espejo. Me contó que había perdido a su familia por una herencia, que la vida le enseñó a soltar. Yo la escuché y comprendí que no era la única que llegó rota. En ese asilo, las historias no competían,
Se abrazaban. Y en cada abrazo, el pasado dolía menos. Los días comenzaron a tener un ritmo nuevo. Desayunos en el jardín, caminatas al atardecer, charlas sobre lo que ya no dolía tanto. A veces llegaban voluntarios de la universidad con guitarras y risas. Cantábamos viejas canciones, y por momentos sentía que el tiempo se detenía en una nota feliz. El reloj del pasillo marcaba las horas sin prisa. Nadie tenía prisa allí. Era como si la vida, cansada de exigirme tanto, al fin me devolviera algo de ternura. Una tarde, mientras regaba las plantas, escuché el sonido de un coche afuera. Mi corazón dio un salto, pero no me atreví a mirar. Pensé en Daniel. En si estaría bien, si dormiría tranquilo, si alguna vez entendería. Cerré los ojos y susurré su nombre, no con rencor, sino con amor cansado. Las madres nunca dejamos de preocuparse, incluso por quienes nos hieren. Pero también aprendemos a dejar que cada quien pague su propia deuda con la vida. Aquella noche, antes de dormir, abrí mi cartera y vi la carta que le había dejado. No sabía si la había leído o si la había roto. Tal vez era mejor así. Hay verdades que solo florecen cuando ya no se espera nada. La guardé bajo la almohada y apagué la lámpara. La oscuridad no daba miedo, era suave, tibia. El murmullo de la fuente me arrulló como una canción antigua. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. La mañana amaneció clara. El sol entraba por la ventana y dibujaba líneas doradas sobre la colcha. Estaba sirviéndome un poco de café cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Era Clara. Su elegancia seguía intacta, cabello recogido, perfume discreto, esa manera suya de hablar que mezclaba ternura y poder. Traía en la mano una carpeta con el sello del banco. «Rosa, tenemos que hablar de la casa», dijo con voz tranquila, aunque en su mirada había algo distinto. Me senté frente a ella y esperé. Sabía que esa conversación era inevitable, pero no imaginé cuánto me removería por dentro. Sacó los documentos y los colocó sobre la mesa. El papel tenía ese olor a tinta fresca y a decisión reciente. «La venta fue más rápida de lo que pensamos», explicó, mientras me pasaba las hojas. Mi nombre aparecía impreso en cada una de ellas, junto al de Daniel. Parpadeé, confundida. «¿Daniel firmó?», pregunté. Clara asintió despacio. «Vino esta mañana temprano». No quiso decir mucho, solo que era lo correcto. Sentí una punzada en el pecho, mezcla de sorpresa y alivio. Mi hijo, el mismo que no me defendió, había firmado para cerrar el ciclo que él mismo abrió. Durante unos segundos no supe si llorar o sonreír. La justicia, a veces, llega disfrazada de gesto silencioso. Miré los papeles con atención, las cifras, las cuentas de depósito, la transferencia directa a mi nombre. Clara se había asegurado de que nada quedara al azar. «Ahora el dinero está en tu cuenta, Rosa. Tienes independencia total. Nadie podrá tocarlo». Me quedé mirando la hoja con las cifras. Por años había asociado el dinero con sacrificio. Ahora era símbolo de libertad. No para comprar, sino para elegir. Y eso, a mi edad, valía más que cualquier propiedad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín del asilo brillaba bajo el sol. Las flores se mecían con el viento, y las voces de las otras residentes sonaban como un coro lejano. Pensé en lo extraño que era recibir buenas noticias desde el mismo mundo que me había lastimado. Clara se acercó, colocó su mano sobre mi hombro. «Tu hijo parece diferente», dijo. No sé si es arrepentimiento o cansancio, pero algo cambió. Yo no respondí. Preferí quedarme con la imagen de ese cambio como un rumor, no como una promesa. A la hora del almuerzo, me senté con Teresa en el comedor. Le conté, sin muchos detalles, lo que había pasado. Entonces al final él firmó, dijo, con una sonrisa que entendía demasiado. Tal vez era su forma de pedir perdón. Pensé en eso mientras movía la sopa con la cuchara. Quizá, pero no sé si quiero volver a verlo, respondí. Ella asintió. A veces el perdón se siente mejor cuando lo das en silencio. Levanté la vista y vi a los demás riendo, compartiendo pan, hablando de la vida como si el pasado no pesara. Sentí que pertenecía allí,
entre la gente que no fingía. Por la tarde, salí al jardín con un libro. El cielo empezaba a cubrirse de nubes, y el olor a tierra mojada me llenó de calma. Mientras leía, una enfermera se acercó con un sobre en la mano. «Esto acaba de llegar para usted, doña Rosa». Lo tomé con curiosidad. El remitente decía Daniel Medina. El corazón me dio un vuelco. Rompí el sello despacio. Dentro había una carta breve, escrita con letra firme. «Mamá, vendí la casa porque entendí que no era un hogar. Si algún día quieres hablar, te esperaré. No quiero tu dinero, solo tu perdón». Guardé la carta sin responder. No porque no quisiera hacerlo, sino porque aún no sabía qué decir. Hay palabras que necesitan reposar antes de salir. Caminé hasta la fuente del jardín y me quedé mirando el agua correr. Recordé la primera vez que lo sostuve en brazos, el olor de su cabello, la promesa de protegerlo. Quizá la maternidad también consiste en saber soltar cuando duele. Suspiré y dejé que el viento se llevara la culpa. El perdón no se impone, florece cuando el alma está lista. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana. Desde lejos, escuché el rumor de la ciudad y pensé en Camila. ¿Dónde estaría? ¿Habría comprendido la lección? A veces, quienes más daño hacen son también los que más sufren por dentro. Cerré la cortina y me recosté. La luna se filtraba por el cristal, bañando la habitación con una luz suave. Pensé en Clara, en Teresa, en la casa que ya no me pertenecía. Todo estaba en su lugar. Todo comenzaba a tener sentido. Antes de cerrar los ojos, murmuré para mí misma: no quiero recuperar lo perdido, quiero cuidar lo que queda. En la mesita, la carta de Daniel permanecía doblada. No la leería otra vez, no aún. Las heridas, cuando sanan, dejan de doler, pero aún recuerdan. Me dormí con esa certeza. Afuera, el mundo seguía, y por primera vez en años, yo también. El teléfono sonó a media tarde, justo cuando el viento jugaba con las cortinas del jardín. En este lugar las llamadas son raras, y cada timbre trae un pedazo del pasado. Al principio pensé que sería Clara, pero al escuchar aquella voz temblorosa, supe que no. «Rosa, soy yo». Era Camila. Por un instante no supe qué sentir. El tiempo entre nosotras parecía haberse disuelto, pero no el recuerdo. Su voz sonaba diferente, más baja, cansada, con un temblor que no conocía. «Necesito hablar contigo», dijo, y esas 5 palabras bastaron para agitar algo dentro de mí. Me senté en la cama, sujetando el auricular con fuerza. «¿Qué quieres, Camila?», pregunté, sin rencor, pero sin suavizar mi tono. Al otro lado del hilo, escuché un sollozo. «Estoy embarazada». Sentí que el aire se me escapaba. No dije nada. Ella continuó: «Daniel y yo no tenemos dónde vivir. Vendimos casi todo, el dinero se fue en deudas. No quiero tu dinero, Rosa, solo quiero que conozcas al bebé». Cerré los ojos. Su voz sonaba sincera, pero mis recuerdos no la dejaban entrar. No era la primera vez que me pedía algo, pero sí la primera vez que lo hacía sin orgullo. Miré alrededor. La habitación tranquila, el sonido de la fuente, el olor a jazmín. Todo era paz, y aún así, mi corazón se agitaba como si volviera a aquel día del grito. «Camila, la vida da vueltas. Hoy tú entiendes lo que yo sentí cuando me dejaste sin hogar». Silencio. Luego, un llanto contenido. «Lo sé. Me lo merezco». Sus palabras no eran una defensa, sino una rendición. Por primera vez, no buscaba justificar su crueldad. «Solo quería que lo supieras», dijo, «que el niño nacerá pronto, y Daniel está arrepentido». Colgué sin decir adiós. No por desprecio, sino porque mi alma necesitaba silencio para procesar lo que acababa de escuchar. Me quedé sentada, mirando el teléfono inmóvil sobre la mesa, como si esperara que él me dijera qué hacer. El corazón me dolía, pero no como antes. Era un dolor distinto, más sereno, más viejo. El tipo de dolor que no destruye, solo recuerda. Fui hasta la ventana y respiré profundo. Afuera, el jardín seguía igual, indiferente a mis batallas. La vida, al parecer,
no se detiene por los dramas humanos. Al día siguiente, durante el desayuno, Teresa notó mi silencio. «Recibiste noticias, ¿verdad?», preguntó. Asentí sin mirarla. «De Camila». Ella bajó la taza de café con cuidado. «¿Y qué te dijo?». Suspiré. «¿Qué espera un hijo?». «Ah, la vida», murmuró Teresa, siempre insistiendo en darnos nuevas razones para perdonar. No respondí. Me limité a mirar mi plato y a pensar que tal vez el perdón no era una decisión, sino un proceso que se arrastra sin permiso. En ese instante, el ruido de los cubiertos y las risas ajenas me parecieron ajenos, como si estuviera dentro de otra escena. Esa tarde, me refugié en la biblioteca del hogar. Entre estantes de madera, el olor a papel viejo me envolvía como un abrazo. Saqué un libro al azar, pero no lo abrí. En su lugar, escribí en una hoja suelta una frase que me vino al alma: «No es fácil soltar, pero más difícil es vivir sosteniendo lo que duele». Guardé el papel dentro del libro y lo coloqué de nuevo en el estante, como si dejara allí una parte de mí para alguien que algún día la necesitara. Quizás, algún alma rota lo encontraría y entendería. Cerca del anochecer, Clara llegó de visita. Llevaba un abrigo beige y una expresión preocupada. «Supe lo de la llamada», dijo sin rodeos. «¿Qué harás?». Negué con la cabeza. «Nada». A veces hacer nada también es una forma de responder. ¿Y si realmente están pasando necesidad?, preguntó con cautela. La necesidad fue lo que yo sentí cuando me echaron. Que aprendan a vivir con lo que construyeron. Clara no insistió. Sabía que mis decisiones no nacían del orgullo, sino de la herida. Más tarde, en la soledad de mi cuarto, encendí una vela. La llama temblaba, proyectando sombras sobre las paredes. Pensé en el bebé que venía en camino, en la ironía de la vida dándoles un comienzo cuando ellos me habían marcado con un final. Quizás ese niño era la forma que el destino eligió para sanar todo lo que nosotros arruinamos. No oré por ellos, pero deseé en silencio que no repitieran nuestros errores. El perdón, me dije, no siempre se da con palabras. A veces basta con no desear venganza. Esa noche soñé con Daniel. Lo vi de niño, corriendo por el jardín, con la risa limpia y la inocencia intacta. Cuando desperté, el sol entraba tibio por la ventana. Cerré los ojos otra vez y me prometí que, si la vida me daba la oportunidad de volver a verlo, lo recibiría en paz. No con amor ciego, pero sí con compasión. Al fin y al cabo, la maternidad no termina cuando se van, sino cuando se perdona lo que hicieron después de irse. 2 días después de aquella llamada, la rutina parecía haber vuelto a su calma. El desayuno, el jardín, las risas suaves de las demás residentes. Pero el destino siempre tiene una forma discreta de anunciar sus sorpresas. Estaba sentada en el banco de hierro junto a la fuente, regando unas plantas, cuando escuché el sonido de un motor detenerse frente al portón. No esperábamos visitas. Las enfermeras se miraron confundidas. Me quedé inmóvil, con la regadera en la mano, sintiendo que el aire se volvía más espeso. Cuando el portón se abrió, vi la silueta de un hombre sosteniendo un ramo de margaritas. Daniel. Su presencia cortó el aire en dos. Vestía sencillo, una camisa blanca arrugada, pantalones oscuros, el rostro cansado. No traía reloj ni el brillo de los días en que el dinero lo definía. Se acercó con pasos inseguros, como si cada metro entre nosotros pesara una confesión. «Mamá, quiero hablar», dijo con voz temblorosa. Lo miré, sin levantarme todavía. No quería que la emoción me hiciera olvidar todo lo que había aprendido. «¿Vienes solo?», pregunté. «Sí». Camila no pudo venir. El médico no la deja moverse mucho. Se sentó a mi lado, y por unos segundos ninguno habló. El agua de la fuente llenaba el silencio con un sonido que parecía latido. Daniel miró las flores entre sus manos. «No son rosas», murmuró. «Son las que más te gustaban cuando era niño». Me quedé mirándolo, sintiendo como esa simple frase me abría un hueco en el pecho. «Las margaritas duran más», respondí. «Como tú», dijo, bajando la mirada. Me quedé quieta, observando sus manos nerviosas, las uñas comidas, el temblor leve que antes nunca tenía. El lujo, pensé, no enseña humildad, la pérdida sí. Él comenzó a hablar,
sin que yo preguntara. Vendimos todo, mamá. Las cuentas vacías, el coche, hasta el reloj que me regaló papá. Me endeudé más de lo que podía. Quise mantener un nivel que nunca fue mío. Hablaba despacio, sin excusas, como quien se quita peso de encima palabra por palabra. Camila también lo entendió. Ahora sé que el respeto no se compra con dinero. Asentí en silencio. No quise interrumpir. A veces, el perdón comienza cuando uno se atreve a escuchar lo que antes no quería oír. Daniel continuó. Yo fallé, mamá. Te fallé cuando más me necesitabas. Me callé por cobarde. Por miedo a perder una vida cómoda, perdí algo peor, a ti. Su voz se quebró. Y quiero reparar lo que hice. Sentí el temblor en mis manos, pero no las escondí. No sé si se puede reparar lo roto, dije con calma. Él me miró con los ojos enrojecidos. Déjame intentarlo. Había algo en su tono, una ternura despojada de orgullo, que me recordó al niño que un día creyó que su madre podía arreglarlo todo. Guardamos silencio. A nuestro alrededor, las otras residentes paseaban sin prisa. Teresa, desde una banca cercana, nos observaba discretamente. Daniel sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre mis piernas. Es una carta. No quiero que la leas ahora, solo cuando estés lista. Lo miré con curiosidad. ¿Qué dice? Todo lo que nunca te dije y todo lo que necesito aprender. Sonreí sin mostrar los dientes. Eso suena a mucho. Lo es, respondió. Su sinceridad me desarmó. No pedía dinero ni aprobación, solo una oportunidad. Le pedí que camináramos un poco. Fuimos por el sendero de grava que bordeaba el jardín. El viento movía las ramas y el cielo tenía un tono suave, casi melancólico. Le conté que allí los días eran simples pero llenos de sentido. El café compartido, las charlas sin máscaras, los atardeceres sin prisa. Aquí nadie finge, Daniel, le dije. Y aprendí que eso es lo más parecido a la felicidad. Él sonrió, con los ojos húmedos. Quiero aprender eso contigo. Sus palabras fueron un golpe suave, pero profundo. Nos detuvimos frente a la fuente. El reflejo del agua temblaba, igual que nuestros recuerdos. No sé si puedo perdonarte todavía, le confesé. No te pido eso hoy, respondió, solo déjame demostrarte que puedo merecerlo. Su voz tembló, y en ese instante lo vi. Ya no era el hijo perdido en el brillo del lujo, sino un hombre tratando de reconstruir su alma. Le toqué el rostro y sentí que el rencor se disolvía un poco, como la espuma del agua bajo la luz del sol. Cuando se fue, el jardín recuperó su calma. Guardé las margaritas en un florero de cristal sobre mi mesa. El sobre seguía intacto, esperándome. No lo abrí. Preferí dejarlo ahí, como una promesa suspendida. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse y una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era tristeza, era alivio. El tipo de alivio que solo llega cuando la vida te demuestra que no todo lo perdido está condenado a desaparecer. ¿Y tú? Si alguien que te traicionó llegara arrepentido, ¿lo dejarías volver a tu vida o cuidarías tu paz aunque eso signifique cerrar la puerta para siempre? 2 días después de aquella llamada, la rutina parecía haber vuelto a su calma. El desayuno, el jardín, las risas suaves de las demás residentes. Pero el destino siempre tiene una forma discreta de anunciar sus sorpresas. Estaba sentada en el banco de hierro junto a la fuente, regando unas plantas, cuando escuché el sonido de un motor detenerse frente al portón. No esperábamos visitas. Las enfermeras se miraron confundidas. Me quedé inmóvil, con la regadera en la mano, sintiendo que el aire se volvía más espeso. Cuando el portón se abrió, vi la silueta de un hombre sosteniendo un ramo de margaritas. Daniel. Su presencia cortó el aire en dos. Vestía sencillo, una camisa blanca arrugada, pantalones oscuros, el rostro cansado. No traía reloj ni el brillo de los días en que el dinero lo definía. Se acercó con pasos inseguros, como si cada metro entre nosotros pesara una confesión. «Mamá, quiero hablar», dijo con voz temblorosa. Lo miré, sin levantarme todavía. No quería que la emoción me hiciera olvidar todo lo que había aprendido. «¿Vienes solo?», pregunté.
Sí. Camila no pudo venir. El médico no la deja moverse mucho. Se sentó a mi lado, y por unos segundos ninguno habló. El agua de la fuente llenaba el silencio con un sonido que parecía latido. Daniel miró las flores entre sus manos. «No son rosas», murmuró. «Son las que más te gustaban cuando era niño». Me quedé mirándolo, sintiendo como esa simple frase me abría un hueco en el pecho. «Las margaritas duran más», respondí. «Como tú», dijo, bajando la mirada. Me quedé quieta, observando sus manos nerviosas, las uñas comidas, el temblor leve que antes nunca tenía. El lujo, pensé, no enseña humildad, la pérdida sí. Él comenzó a hablar, sin que yo preguntara. «Vendimos todo, mamá. Las cuentas vacías, el coche, hasta el reloj que me regaló papá. Me endeudé más de lo que podía. Quise mantener un nivel que nunca fue mío». Hablaba despacio, sin excusas, como quien se quita peso de encima palabra por palabra. Camila también lo entendió. Ahora sé que el respeto no se compra con dinero. Asentí en silencio. No quise interrumpir. A veces, el perdón comienza cuando uno se atreve a escuchar lo que antes no quería oír. Daniel continuó. «Yo fallé, mamá. Te fallé cuando más me necesitabas. Me callé por cobarde. Por miedo a perder una vida cómoda, perdí algo peor, a ti». Su voz se quebró. «Y quiero reparar lo que hice». Sentí el temblor en mis manos, pero no las escondí. «No sé si se puede reparar lo roto», dije con calma. Él me miró con los ojos enrojecidos. «Déjame intentarlo». Había algo en su tono, una ternura despojada de orgullo, que me recordó al niño que un día creyó que su madre podía arreglarlo todo. Guardamos silencio. A nuestro alrededor, las otras residentes paseaban sin prisa. Teresa, desde una banca cercana, nos observaba discretamente. Daniel sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre mis piernas. «Es una carta. No quiero que la leas ahora, solo cuando estés lista». Lo miré con curiosidad. «¿Qué dice?» «Todo lo que nunca te dije y todo lo que necesito aprender». Sonreí sin mostrar los dientes. «Eso suena a mucho». «Lo es», respondió. Su sinceridad me desarmó. No pedía dinero ni aprobación, solo una oportunidad. Le pedí que camináramos un poco. Fuimos por el sendero de grava que bordeaba el jardín. El viento movía las ramas y el cielo tenía un tono suave, casi melancólico. Le conté que allí los días eran simples pero llenos de sentido. El café compartido, las charlas sin máscaras, los atardeceres sin prisa. «Aquí nadie finge, Daniel», le dije. Y aprendí que eso es lo más parecido a la felicidad. Él sonrió, con los ojos húmedos. «Quiero aprender eso contigo». Sus palabras fueron un golpe suave, pero profundo. Nos detuvimos frente a la fuente. El reflejo del agua temblaba, igual que nuestros recuerdos. «No sé si puedo perdonarte todavía», le confesé. «No te pido eso hoy», respondió, «solo déjame demostrarte que puedo merecerlo». Su voz tembló, y en ese instante lo vi. Ya no era el hijo perdido en el brillo del lujo, sino un hombre tratando de reconstruir su alma. Le toqué el rostro y sentí que el rencor se disolvía un poco, como la espuma del agua bajo la luz del sol. Cuando se fue, el jardín recuperó su calma. Guardé las margaritas en un florero de cristal sobre mi mesa. El sobre seguía intacto, esperándome. No lo abrí. Preferí dejarlo ahí, como una promesa suspendida. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse y una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era tristeza, era alivio. El tipo de alivio que solo llega cuando la vida te demuestra que no todo lo perdido está condenado a desaparecer. ¿Y tú? Si alguien que te traicionó llegara arrepentido, ¿lo dejarías volver a tu vida o cuidarías tu paz aunque eso signifique cerrar la puerta para siempre? Aquella mañana comenzó con una calma extraña, de esas que anuncian que algo importante está por suceder. El aire del jardín tenía un aroma distinto, mezcla de tierra húmeda y flores recién abiertas. Yo estaba sentada junto a la ventana, leyendo una carta antigua, cuando escuché un grito ahogado proveniente del pasillo. Era Camila. Me levanté sin pensar.
Las enfermeras corrían de un lado a otro, y el sonido de los pasos llenaba el corredor. «Está en labor de parto», gritó una de ellas. Mi corazón se aceleró, pero no por miedo. Era algo más profundo, una mezcla de amor y redención. La llevaron al pequeño consultorio médico del hogar. Daniel llegó minutos después, con el rostro pálido, las manos temblorosas. «Mamá», dijo apenas al verme. Lo abracé sin decir palabra. En sus ojos no había soberbia, solo la vulnerabilidad de quien se sabe pequeño ante la vida. A través de la puerta entreabierta, escuchábamos los quejidos de Camila, el murmullo de las enfermeras, el sonido del agua corriendo en una palangana. Todo era urgente, pero también sagrado. El nacimiento tiene algo de milagro, incluso cuando llega en el lugar más inesperado. Me quedé de pie junto a Daniel, tomándole la mano como cuando era niño. Él lloraba en silencio, con el cuerpo rígido. «No quiero que le pase nada», repetía una y otra vez. Yo lo miré y entendí que ese miedo era la prueba de que finalmente había aprendido a amar de verdad. El amor sin humildad no existe, y ese día mi hijo la conoció. Una enfermera salió y dijo con voz firme: «Todo va bien, pero va a tardar». Daniel se sentó en una silla, se cubrió el rostro y respiró hondo. El orgullo que alguna vez lo había sostenido se había deshecho entre sus dedos. Las horas pasaron lentas. Desde la ventana del pasillo, el atardecer se filtraba en tonos dorados, bañando el suelo con luz tibia. Pensé en todas las vueltas que da la vida, como un grito de desprecio puede terminar en una súplica, como una casa de mármol puede volverse prisión, y como un hogar humilde puede convertirse en un lugar de milagros. Cuando el reloj marcó las 7, un llanto agudo llenó el aire. Todos nos quedamos en silencio. Era un sonido puro, limpio, que atravesó las paredes y me partió el alma de emoción. La enfermera salió sonriendo, con los ojos brillantes. «Es un niño», anunció. Daniel se levantó de golpe, y sus lágrimas se mezclaron con una risa nerviosa. «¿Puedo verlo?», preguntó. Asentí y lo seguí. Al entrar, vi a Camila recostada, pálida pero sonriente. En sus brazos, el bebé dormía envuelto en una manta azul. Era diminuto, con la piel rosada y las manos cerradas como si ya guardara secretos. Me acerqué despacio. Camila me miró con ternura. «Quiero que tú lo sostengas primero», dijo. Tomé al bebé con cuidado. Su peso era casi nada, pero su presencia lo llenaba todo. Lo miré y sentí que algo dentro de mí se reparaba. Era como si el pasado entero se hubiera resumido en ese pequeño corazón latiendo contra mi pecho. Daniel me abrazó por detrás y susurró: «Mamá, gracias por no habernos dado la espalda». No respondí. Las palabras sobran cuando la vida ya habló por ti. Camila lloraba, pero su llanto era de alivio, no de culpa. En ese momento entendí que el perdón, a veces, tiene forma de recién nacido. Nos quedamos así, los tres, en silencio. El sol entraba por la ventana y bañaba la habitación con una luz dorada, casi celestial. En ese instante, el lujo, las cuentas, las casas, todo lo material desapareció de mi mente. Lo único real era ese pequeño ser que respiraba entre nosotros. «Se llamará Esperanza», dijo Camila. Reí suavemente. «Entonces que crezca libre, sin repetir nuestros errores». Daniel asintió, apretando mi mano con fuerza. La redención había llegado sin discursos, sin justicia, sin castigos, solo con vida. Después de unos minutos, dejé al bebé en los brazos de su madre. «Cuídalo bien», le dije. Él no vino a llenar vacíos, sino a enseñarles a no crear nuevos. Camila asintió, acariciando al niño con una dulzura que jamás le había visto. Daniel me miró con un respeto silencioso. En su mirada había algo que ya no era culpa, sino reconocimiento. Tal vez, por fin, había entendido lo que significa amar sin condiciones. Esa noche, cuando volví a mi habitación, me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto de estrellas. Pensé en mi esposo, en todo lo que habíamos vivido, en lo mucho que dolió llegar hasta aquí. Pero también pensé en lo hermoso que era ver la vida seguir, limpia, nueva. Cerré los ojos y susurré: «Gracias por no dejarme rendirme». El viento movió las cortinas, y por primera vez no sentí vacío, sentí plenitud. «¿Y tú?»,
¿Crees que el perdón nace de las palabras o de los actos? Si tuvieras al hijo de quien te hirió en brazos, ¿qué harías con ese amor que renace donde antes solo había dolor? El amanecer llegó con un silencio nuevo. El hogar aún dormía, pero el canto de los pájaros ya comenzaba a llenar los pasillos. Me levanté despacio, con el cuerpo cansado pero el corazón ligero. No recordaba la última vez que me sentí así, sin rencor, sin miedo, sin necesidad de justificar mi historia. Caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. El sol entró despacio, tibio, como una caricia. A lo lejos, vi a Daniel en el jardín, cargando al bebé. Su manera de sostenerlo me conmovió. Lo hacía con una delicadeza que jamás tuvo antes. Bajé las escaleras y lo encontré sentado en un banco, hablándole al niño con una sonrisa torpe. «Mira, hijo, ella es tu abuela Rosa», dijo cuando me vio acercarme. Me quedé de pie, observando esa escena. Por un instante, todo el dolor de los años pasados se disolvió. Daniel me ofreció al bebé, y lo tomé entre mis brazos. Sentí su calor, su olor a leche y vida nueva. «Mamá, no sé si merezco tu perdón, pero quiero ganarlo cada día». Lo miré con ternura. «El perdón no se gana, Daniel. Se comprende». Nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas, el sol pintaba sombras suaves sobre el suelo. Camila salió del edificio, más pálida que de costumbre, pero con una expresión de paz que nunca le había visto. Traía una manta sobre los hombros y se acercó despacio. «Gracias por venir», dijo. «No vine», respondí, «simplemente nunca me fui del todo». Camila bajó la mirada, y sus labios temblaron antes de sonreír. «Quiero que sepas que aprendí. Aprendí que el amor no se impone, se ofrece». La invité a sentarse junto a mí. No hablamos de lo ocurrido, no hacía falta. Las disculpas sobran cuando los gestos lo dicen todo. Camila tomó mi mano y la apretó con suavidad. «Este niño lo cambia todo», susurró. «Sí», le respondí, porque nos recordó lo que olvidamos, la humildad. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Durante mucho tiempo me pregunté si la vida devolvería lo que me arrebató, pero en ese instante entendí que no se trataba de recuperar, sino de transformar. Pasamos la mañana juntos. Daniel regaba las plantas, Camila alimentaba al bebé, y yo los observaba con una serenidad que rozaba la gratitud. Las enfermeras se acercaban a saludar, sonrientes, contagiadas de aquella paz. El hogar, que antes había sido refugio, ahora se sentía como un punto de partida. Nunca imaginé que después de tanta herida llegaría un día así, un día en que el pasado no pesara, sino que me sostuviera. El dolor, cuando se entiende, deja de doler. Por la tarde, me senté en la terraza con el bebé dormido en mis brazos. Clara vino a visitarme, elegante como siempre, con su bolso de cuero y una sonrisa de orgullo. «Sabía que este día llegaría», dijo. «Yo no», respondí, «pero la vida tiene buena memoria». Ella rió suavemente. «Entonces los perdonas». Me quedé mirando al niño. «Sí, pero no por ellos. Por mí. Porque el perdón no es para quien te hiere, sino para quien no quiere vivir herido». Clara asintió, con los ojos brillantes. «Eres más fuerte de lo que crees». Al caer la tarde, Camila se acercó con una hoja de papel doblada. «Es una carta para ti», dijo. La abrí con cuidado. En ella había solo una frase: «Gracias por enseñarme que la dignidad no se defiende gritando, sino viviendo con verdad». La abracé sin decir palabra. En su silencio había arrepentimiento, pero también amor. Le acaricié el rostro y le dije: «Ya no cargues con el pasado, Camila. Las cadenas también se heredan, y es mejor romperlas ahora». Ella lloró, y en ese llanto supe que por fin se había liberado. Esa noche cenamos juntos. Daniel preparó sopa, Camila cortó pan, y yo serví el té. Nada de vajillas finas, ni copas de cristal. Solo platos sencillos y risas suaves. Cuando levanté la vista, los vi sonreírse como si la vida comenzara otra vez. Y quizás sí. El perdón tiene eso, abre espacio donde antes había ruina. A veces no repara lo perdido, pero enseña a amar lo que queda. Antes de dormir, recé por primera vez en mucho tiempo. No pedí nada, solo agradecí.
Por la enseñanza, por la fuerza, por haber sobrevivido a mí misma. Cerré los ojos sabiendo que mi historia, con todo su dolor, había valido la pena. Porque perdonar no es olvidar, es entender que la vida sigue, y que uno también puede seguir con ella. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así, elegir no guardar rencor? Si hoy te sientes olvidada, rechazada o cansada de dar más de lo que recibes, por favor, no creas ni por un segundo que tu valor depende del amor de los demás. Tú vales por todo lo que has resistido, por las veces que cocinaste con el alma aunque no te agradecieran, por cada noche que callaste el dolor para no preocupar a nadie. No fuiste débil por quedarte, fuiste inmensa por no dejar de amar. Y si alguna vez te gritaron, te ignoraron o te hicieron sentir una carga, recuerda esto: las raíces no piden permiso para sostener. Y tú eres raíz. De ti nació vida, bondad, fuerza. Tal vez no todos lo vean, pero tu historia tiene peso, tu nombre tiene historia, y tu silencio guarda más sabiduría que 1000 palabras vacías. A veces la vida parece cruel, pero también sabe curar. Y cuando el alma aprende a perdonar sin rebajarse, ocurre un milagro. La paz regresa, la sonrisa vuelve, y el espejo deja de doler. Porque el perdón no es rendirse, es liberarse del pasado para poder mirar al frente sin miedo. Si alguna vez te hicieron sentir que sobrabas, recuerda, no sobrabas, solo estabas rodeada de personas pequeñas para tu grandeza. La soledad no siempre es castigo, a veces es el refugio donde la vida te sienta para decirte: descansa, ya hiciste suficiente. Tú no perdiste. Aprendiste. Aprendiste que la dignidad no se negocia, que el amor propio no tiene edad, y que aún hay amaneceres esperándote con el corazón abierto. Así que si esta historia tocó algo dentro de ti, levanta la cabeza, respira profundo y repite conmigo: no necesito que me pidan perdón para estar en paz. Mi paz me pertenece. Y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa con serenidad, hasta quienes te dieron la espalda entenderán que el verdadero lujo es tener tu corazón limpio. Y si esta historia te recordó a ti o a alguien que amas, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más historias como esta, porque siempre hay una nueva oportunidad para volver a empezar. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no tienes idea de lo que ocurrió cuando una nuera humilló a su suegra frente a toda la familia, llamándola anciana inútil, hasta que apareció alguien que cambió todo con solo una mirada. Su padre. Él la vio, se congeló, y lo que reveló después dejó a todos sin palabras. Te dejaré esta historia en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre: mi nuera me llamó anciana inútil frente a todos, pero su padre me vio y se desmoronó. No, no puede ser usted. Porque el final no solo te conmoverá, te hará creer otra vez en la justicia del corazón.